Entonces, hago la explication. Ya, comparto pantalla. Entonces estábamos diciendo lo siguiente. Ya no vamos a preguntar cuántos elementos va a tener el vector, sino cuántas posiciones va a tener la matriz. Entonces ya no vamos a preguntar un dato, sino dos. Cuántas filas y cuántas columnas. Entonces, en este caso he dibujado una matriz cuadrática, n por m, o n por m, ¿no es cierto? Donde n y m tienen las mismas cantidad de elementos. Filas, 4, columnas 4. Pero puede ser una matriz de, así también, ojo, este también es una matriz, ojo. Pero en este caso no es cuadrática. Por ejemplo, este tiene 2 por 5. 2 filas por 5 columnas. ¿Se entiende? Y entonces vamos a ver ahora cómo agregamos elementos a una matriz. Y cómo podemos trabajar, cómo podemos hallar la diagonal principal, la diagonal secundaria, elementos de la diagonal superior, elementos de la diagonal inferior, cómo ordenar cómo ordenar por filas, cómo ordenar por columnas, cómo intercambiar dónde está el mayor elemento, dónde está el menor elemento, y cosas de esa naturaleza. Ya, vamos a ver eso con ustedes. No es difícil, pero tienen que tener un poquito de atención para que puedan entender. Si no, si es que ustedes no prestan atención. Sí. A ver, solo allí, ya, bueno. El ingeniero Marta que me pregunta algo. A ver, ya miren, joven. Entonces, esto es lo que tenemos que ver ahora, matrices. ¿Ya? Cómo agregar elementos a una variable tipo matriz y cómo se declara y todo ello. ¿Ya? Entonces vamos a hacer eso con ustedes. Pero ya no vamos a utilizar un label para mostrar los elementos en una matriz porque un label no me permite bidimensionalidad. Lo que vamos a utilizar es un Data Grid View, que ustedes lo utilizan mucho en base de datos, ¿no es cierto? Para poder mostrar datos. Igual aquí vamos a mostrar los elementos mediante un Data Grid View. ¿Ok? Bien, como ya les he dicho, vamos a usar un Data Grid View. Entonces vamos a crear un proyectito nuevo. Esto ya está hecho. Ya les demostré que lo he hecho. Está hecho. Ya está, ya les hice los 3 botones. Ahora sí vamos a proceder a crear un nuevo proyecto de la semana 13. Nuevo proyecto. Semana 13. Matriz 1. Matriz, porque ya es matriz, ya no es vector. 0, 0, 1. ¿Ya? A ver. Lo arrastro. Me dio un poquito, perdón, disculpen. Vamos a hacerlo así. Y vamos a hacer un diseñito relativamente austero, sencillo, no muchas cosas, pero igual vamos a diseñar. Entonces me voy acá a mis controles comunes. En primer lugar, para buscar un TXT, perdón, una caja de texto. Y lo voy a poner por acá. Y otra caja de texto abajito. ¿Para qué? Para que me pregunte, en una voy a poner el número de filas y en el otro pongo el número de columnas. ¿Está bien? Entonces acá digo las filas no de la fila alta, sino las filas. ¿Cómo les tembló el piso anoche? ¿Sí? Ayer, perdón, ¿no? Ingeniero, ha sido fuerte, ha sido 2, creo diga. Bueno, yo sentí uno nada más, pero dependiendo de la zona, mientras más al oriente estás, más fuerte se ha sentido. En Chacha puede sentir más fuerte que acá, creo, ¿no? Pero acá sí, bueno, sí se ha sentido fuerte porque, bueno, me levantó de la cama. Me hizo ¿El de las salirme. 5 de la mañana? Ha sido, ¿Las claro, 6? ha sido minutos antes de las 6. Ajá. Claro, se ha maqueado bien duro el Kama Sutra. La cama, Es que ha sido por la selva, creo, algo así, por nieva, en nieva. por nieve, Ajá, por nieva, el epicentro. el epicentro, ajá. Bueno, miren, voy a Pero ha colocar sido más fuerte. sí,
Ahí ha sido, obviamente, pues mientras más cerca al epicentro es, se siente más fuerte. Miren, si ha sido, lo bueno es que ha sido a 130 kilómetros de profundidad, porque a veces hay terremotos que son a 30 kilómetros de profundidad, o sea, es como que, vamos a suponer que el terremoto es sobre ti, justo exactamente sobre ti, pero el terremoto ocurre justo el quiebre, ha ocurrido a 130 kilómetros debajo de tus pies, 130 kilómetros. Si hubiera sido a la mitad, se hubiera sentido mucho más fuerte, o sea, a 70 kilómetros de profundidad. Si hubiera sido a 30, mucho más fuerte, inclusive. O sea, hay que tener en cuenta también la profundidad, ¿no? A ver, bien, miren, Ha hecho entonces, muchos desastres, diga. claro, es que, bueno, estamos en una etapa donde, miren, hay unas etapas cíclicas que ocurren en la Tierra. Acuérdense que la historia confirma, o los estudios confirman que hubo una época de glaciación. ¿Qué significa la glaciación? Que miles de años antes, años antes, había una etapa normal, que había sol, había frío, había todo, pero el planeta Tierra, no por arte de magia, sino por una cuestión cíclica del espacio, de los planetas, o qué sé yo, entró en una etapa de glaciación. ¿A qué se refiere una etapa de glaciación? En que las temperaturas a nivel global de todo el planeta Tierra bajaron tanto que inclusive muchas zonas que ahora damos por sentadas que son tierras habitables, estaban bajo hielo. Y inclusive se sospecha bastante que el polo magnético era en otro lado, o sea, que cambió inclusive la polaridad de la Tierra, ¿ya? Entonces, se congeló la Tierra. Entonces, muchas especies y tal vez civilizaciones antiguas que desconocemos desaparecieron en esa etapa. Y simplemente estamos volviendo nuevamente a una etapa que van a haber terremotos, volcanes, y posiblemente entremos en una nueva etapa similar, ¿no? Claro, que ocurre paulatinamente en el transcurso de muchos años, ¿no? Ah, me estoy olvidando de grabar. Me estoy olvidando de grabar. Ah, no, sí estoy grabando, ya. Bueno, entonces continuamos, para no salirme del tema. Ahora, vamos a poner un botoncito que me va a permitir ingresar. Sí, vamos a poner un botón, ahora sí, ¿sí? Botón, puede hacerlo gordo, sí lo voy a hacer, gordito, gordito, gordito como un profe. Ahí está, ahí está. Y le vamos a poner acá, agregar, agregar. No, no, BTN, este de acá es el BTN, agregar, ya está. Y abajo le ponemos agregar, agregar acá, agregar, agregar, ya está. Vamos a hacer solamente eso y nada más. Este es mi Data Grid View, ustedes lo ven, está pristino, limpio, puro, casto, vacío, ¿no es cierto? Pero vamos a hacer que aparezcan elementos en este Data Grid View. O, bueno, vamos a ponerle nombres a los controles, obviamente, también para no tener mucho que estar escribiendo en los nombres. Bien, en primer lugar, no voy a hacer que aparezcan los elementos acá, simplemente voy a demostrarles cómo agregamos elementos a una variable matriz, ¿no? Entonces, de acá le vamos a poner txtfila, txtfila, y acá txtcolumn, de columna, ¿no? Para no escribir tanto, pues txtcolumn. Ya está. Y en vez de que se llame Data Grid View tan largo, DGB1. Data Grid View 1, ya está, el nombre, ¿ve? Data Grid View 1, ya está. Para que no sea tan largo y grande, qué sé yo. Ahora sí, vean, hago doble clic en el botón agregar y voy a declarar mi matriz acá. No la voy a declarar dentro, ¿ya? Para que ustedes vean cómo se declara una variable de esta naturaleza. Entonces voy a hacer algo sumamente sencillito, obviamente, que es simplemente agregar elementos. Entonces, miren, declaro mi variable din vector, o matriz, perdón. Cuando es matriz, ya no va a tener un solo valor como lo hicimos anteriormente, sino va a tener dos: el número de filas y el número de columnas. Ups, se está agotando mi batería. Voy a conectarla. Declaro
que va a tener como máximo 10 filas y 10 columnas. Pero yo puedo definir luego que tenga 5 por 4, 8 por 7, 9 por 9, 1 por 10, 10 por 1, 2 por 10, ¿no es cierto? 2 filas, o sea, ¿ya? Entonces mi variable se llama, o le voy a poner Mati, de matriz, ¿ya? Mat, le voy a poner mat mejor, ¿ya? Para que ustedes no, ya mi variable se llama mat, ya no se va a llamar x, ¿ya? Para que ustedes no se vayan a confundir que estoy diciendo 10 por tanto y vayan a pensar que el x lo estoy diciendo por eso, no, no, no. La variable le puedo llamar Pepito, Juancito, le voy a llamar mat de matriz. Entonces, estoy declarando eso y adicionalmente voy a declarar otra cosa. F, que me va a tomar el número de filas, y C, que me va a tomar el número de columnas, y le digo del tipo entero. Integer. Ya está. Ya está, ya declaré mis variables que requiero. Matriz, filas, columnas, as integer. Ahora. Claro. Ahora sí. Voy a hacer alguna cosa que voy a hacer simplemente para que vean cómo agrego elementos a la variable. A la variable. No voy a hacer que se muestre aún. Entonces digo así, ve. Fila es igual a ¿qué? A val. Caray, hey, control Z, Z, ya. Aval, txt, fila.text. Ya está, ya, ok. Y C es igual a val, txt, columna.text. En primer lugar tomo eso. Ya un ratito que estoy tomando una evaluación a la vez de suficiencia. Ah, ya, ok. A ver, un ratito, muchachos. Un ratito voy a pausar. Un ratito quiero ver el resultado de un alumno que me ha dado examen. Ya está. Entonces, miren. Aquí estoy poniendo filas y columnas. Estoy tomando los valores. Y ahora, ¿para qué? Para hacer el for. Pero acá, miren, yo les voy a decir algo que les voy a explicar acá. Acá yo tengo que utilizar doble for. ¿Por qué? Porque tengo que hacer, voy acá al gráfico. Voy a ir al gráfico de acá. Yo tengo que ir, voy a rayar un ratito y luego borro. Yo tengo que ir así, ¿ve? Ir agregando los elementos de esta manera. Primero un elemento acá, luego un elemento acá, luego un elemento acá y luego un elemento acá. Estoy en la fila 0, columna 1, columna 2, columna 3. Luego paso a la fila 1, columna 0, columna 0, columna 1, columna 2, columna 3. Luego paso a la fila 2. A la fila 2, columna 0, columna 1, columna 2, columna 3. Y luego paso a la fila 3, columna 0, columna 1, columna 2, columna 3. Si hubiera puesto, obviamente, para el caso de filas igual a 4 y columnas igual a 4. Cuando, ¿no? Si hubiera sido, como en el caso de acá, que es filas igual a 2 y columnas igual a 4, y hubiera sido igual, ¿no? Empiezo acá, paso acá, paso acá, paso acá, paso acá, pero empecé en la fila 0 y luego paso a la fila 1 y hago lo mismo. Entonces, un for es para la fila, el primer for es para la fila y el segundo for es para la columna. ¿Me dejo entender? El primer for es para la fila y el segundo for es para la columna. De hecho esto, como dice el paisano, vamos a ir for i igual a 0, tu fila menos, caray, for i igual a 0, tu fila menos 1. Y luego hago otro for, digo for j igual a 0, tu columna menos 1. Y acá pido elementos. ¿Qué digo? Mat, su i, su j. Y digo input, input con n, ¿no es cierto? Siempre me confundo con m. Input box. Ingrese numerito. Vamos a ponerle así nomás algo sencillo, entre comillas, perdón. Ingrese numerito, pero voy a decir qué numerito es. Ingrese numerito
Concateno. Y concateno, coma, concateno, J. Concateno. Ya está. Acá es acá. Acá es acá. Ya está. Y miren, vamos a ejecutar. Solamente le voy a agregar elementos a la matriz, pero no los voy a mostrar, porque no los estoy viendo. Acá debo decir de 3 por 3. 3 por 3. Agregar. Ingrese el elemento en la posición 0, 0, me dice. Ingrese el número 0, 0. Va 1. Miren, va a pedirme 9 números, porque 3 filas por 3 columnas son 9. Va un número. Van 2 números. Van 3 números. Van 4 números. Van 5 números. Van 6 números. Van 7 números. Van 8 números. Van 9 números. ¿Ven? Ya está. Pero solamente he ingresado los elementos a la variable. A esta variable que está acá. No, luego les estoy vaciando a la matriz. Por eso no la ven. Por eso no la ven. Estamos haciendo por partes para que se entienda, ¿ok? Primero quiero que vean la dinámica de cómo agregar elementos a una variable matriz. Requiero saber cuántas filas, cuántas columnas, y luego le agrego los elementos. Ojo, y voy menos uno, porque yo he puesto que son 3 filas y 3 columnas, pero va de la 0 a la 2 y de la 0 a la 2. 0, 1, 2, 0, y es igualito, ¿no es cierto? Bien, bien, bien. Voy a hacer una matriz de posiciones para que ustedes también se den cuenta de algo. Acá yo puedo tener igual, voy a poner numeritos para que sean, esta es una... Igual. Ya voy a poner números al azar acá. Ya. Imaginémonos, esta es mi matriz con numeritos. Y ahí tengo control C. Lo pego ya. Ya está. Ahí tengo mi matriz con numeritos. Y voy a copiar esta matriz igualita, pero con las posiciones. Ya, espero que me entiendan a qué me refiero posiciones. Ya, esta es la matriz, o lo voy a poner al costado mejor. Esta es matriz con numeritos y esta es la matriz de posiciones. Acá voy a poner 0, 0. Ojalá que se quede. Entonces voy a darle acá formato control 1. Personalizado. Ya. Esta es la posición 0, 0. 0, 1. Esta es la 1, 0. La 1, 1. Esta es la 2, 0. La 2, 1. Ah, perdón. Acá estoy mal. 3, acá es 20, 21. Ahora sí. Ahora sí. Estaba mal acá. Ahora sí. Acá sí está bien. Ahora sí está bien. Y acá es 3, 0, 3, 1. Esta de acá que ustedes ven aquí es una matriz de posición, de la que está pintadita de amarillo. ¿Por qué? Porque acá digo, esta es la posición 0, 0, la 0, 1, la 0, 2, la 0, 3. La 1, 0, la 1, 1, la 1, 2, la 1, 3. La 2, 0, la 2, 1, la 2, 2, la 2, 3. La 3, 0, la 3, 1, la 3, 2, la 3, 3. ¿Ya? Entonces, el primer número es la fila y el segundo número es la columna. O sea, si yo, por ejemplo, hago referencia a este que lo voy a pintar de color, de otro color simplemente, este de acá. ¿En qué posición está? Ah, pero no, mal ejemplo porque ese justo tiene los mismos números. Voy a tomar el de acá, que tienen números distintos. Este de acá, este elemento que está acá, que vendría a ser el 6, el número 6, ¿está en qué posición? En la posición 2,1. Fila 2, columna 1. Fila 2, columna 1. Por eso les digo, siempre el primer número, sé que es la fila, y el segundo número es la columna. Acá, si yo hago clic referencia a este elemento de acá, es la fila 1, columna 2 de la matriz.
Si hago referencia a este elemento que está aquí, en este momento, al de acá, digo que es la fila 2, columna 3. ¿Me dejo entender? ¿Y quién está en la fila 2, columna 3? El 15, por ejemplo, aquí. ¿Ya? Estas son posiciones. Estas de acá vendrían a ser las posiciones, ¿no es cierto? Y acá son los valores que están en las posiciones. ¿Ya? Entonces, siempre se agrega en este orden. Primero empiezas desde la primera fila y columna 0, en la primera fila y en orden. Columna, 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 columna. Luego la siguiente fila, columna, 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 columna. Siguiente fila y así. Dicho esto, hemos solamente, vuelvo a repetir, solamente hecho un arreglo. Por ejemplo, voy a poner 3 y 2. Va a ser 6 elementos, miren. 3 filas, 2 columnas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí nomás quedo. ¿Ven? Pero ahora vamos a hacer que me muestre eso en el data grid para que me dé la idea de cómo está almacenado realmente. ¿Ok? Entonces, hasta ahí estamos bien. Ya está. Y vamos ahora sí a que me pinte el data grid view. ¿Ya? Entonces, antes de esto, voy a declarar algunas cuestiones. Acá voy a poner definir número, número de filas y columnas del data grid view. ¿Ok? Vamos a definir número de filas y columnas que va a tener el data grid view. Entonces digo así, ve. Data grid view 1 punto column count punto column count punto com he puesto, caray. Punto column count, a ver, punto column count, este de acá, es igual a columna, ¿ya? Y data grid view, bueno, hemos debido empezar con row count, pero bueno, es igualito, al final. Fila, columna, columna, fila, ¿no? Punto row, row count, row es fila, ojo, igual a F, ya está. Ya tengo las filas y las columnas. Una vez que tengo eso, tengo que hacer algo para que las... Si ustedes se dan cuenta que cuando me dibuja un data grid, me dibuja como en el Excel, como acá. Me dibuja celdas, perdón, como acá no, como acá. Como esta de acá. Me dibuja celdas muy largas y eso no me da una idea de un grid, perdón, de una matriz, ¿no? Las matrices tienen que ser los elementos cuadrados y no rectangulares. Entonces, para hacer que sean rectangulares, voy a hacer un chistecito. ¿Ya? Vamos a usar el AutoSize Columns Mode. ¿Ya? Así ve. DGB1 punto autosize columns mode, ese acá. Autosize columns mode, ya está. Ese vamos a usar y decimos lo siguiente. Vamos a el data grid view autosize column mode. Data grid view autosize column mode, el de acá. Ya, punto all cells, el de acá. Ya está, en primer lugar. Ya ese vamos a seleccionar. Y ustedes se preguntarán, ¿qué va a hacer eso? ¿No? Esta de acá más la otra me va a permitir que las celdas del data grid se autoajusten de acuerdo al ancho al ancho de la celda. O sea, si yo tengo 2 dígitos, el ancho va a ser de ese anchito nada más. Pero si tengo un número de 8 dígitos, se va a ampliar el ancho de la celda a esos 8 dígitos. Pero como van a ser números entre 1 y 2 dígitos, van a ser cuadraditos todos, ¿ya? Entonces, a eso me refiero. ¿Ya? Entonces, pero con ese no basta, sino vamos a usar otro. DGB1. Dice, por defecto, vamos a decir punto default. No da, sino default. Ya está. Ya, default cell style mode, rad mode. Default cell style mode, default
Ya esté acá, punto, el grab, el grab mode, ya está, y les decimos verdadero, nada más. ¿Ya? Le decimos igual a true. Entonces decimos data grid view tree state true, data grid, pero no lo veo, bueno, voy a escribirlo, data grid. Data grid view tree state. Acá, tree state, ¿ya? Y decimos igual, true. Ya está. Ah, punto true. No es, ya tengo un igual, no puede tener dos igual. Punto true, perdón. Ya está. Ahora sí. Ya. Ya está. Pero esto yo creo que esto lo tengo que definir antes de que diga cuántas filas y columnas tenga. Esto lo voy a poner antes. Acá lo voy a poner esto acá. Ya. Acá lo voy a poner. Ya está. Ahora sí. Ahora. Aquí yo ingresé los datos a la variable. Ojo, acá ingreso datos a la variable. Acá voy a poner acá. Ingreso datos a la variable. Acá. Pero ahora voy a pasar, caray, pasar datos de la variable al data grid. De la variable matriz, ojo, de la variable matriz. Ingreso de datos a la variable matriz, ya estoy pasándole acá. Ahora voy a pasar datos de la variable matriz al data grid. Ya, eso lo voy a hacer acá. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Simplemente es similar, pero tengo que decir, oh, ya se corta. Entonces digo así, ve. Data grid view 1, punto, ¿ya? Item. ¿Cuál es el problema del data grid? Que acá en vez de tomarte primero el número de fila por el número de la columna, primero te toma el número de la columna y luego el número de la fila. Entonces, por eso acá tenemos que poner al revés. En vez de poner IJ, porque vendría a ser fila-columna, en el caso de la variable es fila-columna, pero en el caso del data grid es columna-fila. En ese orden está, entonces hay que ponerlo al revés. J, I. Nada más. Y punto value. Punto value. Y decimos que es igual a ¿qué? A mat, su I, su J. ¿No es cierto? Ya está. Y con eso, ya lo vamos a ir viendo cada vez que voy ingresando un datito. A ver, vamos a ver si es cierto. Digo que voy a ingresar de 4x4, ¿ya? 4x4. Ya, miren, ya lo pintó, ¿ve? 4x4, y miren, chiquititos. Y ahora voy a poner 12, 21, bueno, puse 2 igual, 33, 55. Acá hay algo mal, me está poniendo puro 12 y tengo que ver por qué. Vamos a ver por qué, vamos a ver por qué. Ya me di cuenta por qué, disculpen señores, acá está, ¿ve? JI, y acá era IJ, he puesto II, acá está el error, ya está, ahora sí. Ahora sí. Vamos a ponerle 4x4, ¿ya? ¿No es cierto? 4 y 4. Por eso me pareció raro que había puesto 12, luego 21, 33, o bueno, el número que sea. 6, 98, menos 5, 0, 13, 17, 69, 96, el 7, el 13, el 22, el 8 y el 1. Elementos que estoy ingresando y los estoy viendo cómo los estoy ingresando, en qué orden. He dicho 4 filas y 4 columnas. En la primera fila tengo estos elementos, en la segunda fila tengo estos elementos, pero en ese orden los ingresé. 13, 21, 44, 6, 98, menos 5, ¿sí o no? Entonces, ya teniendo esto, ya puedo trabajar que solamente me muestre los elementos de la diagonal, cuáles son los elementos de la diagonal principal, de la diagonal secundaria, de los elementos de la diagonal superior,
no sé, ordenarlo por filas, ordenarlo por columnas, intercambiar filas, intercambiar columnas, hallar el mayor en qué posición está, el menor en qué posición está, mostrarme solamente los pares, mostrarme solamente los impares, etcétera, 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 etcétera y etcétera. Podemos hacer 1000 cosas con esta matriz. 1000 cosas ahorita. ¿Ya? Entonces vamos a detener y vamos a ver otro ejemplo, con menos, ¿ya? Y no lo voy a hacer cuadrática, voy a hacer que diga de 4 por 2, miren. 4 acá y columnas 2, miren. 4 filas, 2 columnas. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está. 4 filas, 2 columnas. ¿Se dan cuenta? 4 filas, 2 columnas. ¿Alguna duda? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, ingeniero, por el momento. Sí, voy a ahí mostrarles el código. Ahí está. Miren el código para que lo copien, lo digiten, lo peguen. No sé, lo que quieran hacer con el código ahorita. Víbora, ese nombre te han puesto, porque en el alma llevas el veneno mortal.